Hola amigos, me encuentro en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Salta, en el restaurante más emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Su nombre se lo puso Jorge Newbery. Acá se especializan en el puchero mixto, 3 carnes, carne, cerdo y gallina. Bienvenidos al Globo. Buen día, Agustín, ¿cómo te va? Muchas gracias, Armando, por recibirme. Qué hermoso el lugar. ¿Te gusta? El Globo fue y es un lugar elegido por artistas. Lola Membrives, Carmen Amaya, Margarita Xirgu, Jorge Luis Borges, entre otros, frecuentaban sus mesas, que recibieron también a comensales ilustres como Diego Maradona, Mercedes Sosa, León Gieco y Horacio Guaraní. Bueno, Armando, sos emblemático como el Globo, uno de los socios. Gracias por invitarme, por recibirme. Te estaba contando detrás de cámara que yo soy fan tanto del Globo como del Imparcial, que está ahí enfrente. Son dos lugares que tienen mucha historia, pero me gustaría que me la cuentes vos. El Globo era un boliche que se llamaba Fernández y Fernández Bar y Billares. Y databa de mucho tiempo, de antes del fin de siglo. ¿Cuántos años tiene más o menos el lugar? Mira, en 1908 se empezó a llamar el Globo. Sí, pero de antes. Pero ya venía de mucho tiempo anterior que nadie se fijó en la historia. Esta es la casa donde nació Sánchez de Bustamante, o sea, de la familia Sánchez de Bustamante. Mirá, lo que vamos a comer, que todavía no vamos a contar cuál es el plato maestro, que es la estrella de la casa. Yo venía siempre con mi mamá y mi papá a comerlo acá. Pero sigamos con la historia de por qué el Globo. Venía diariamente a comer Jorge Newbery. Todas calles. Que comía en este lugar, ¿viste? Ahí tenés una placa de Presidencia de la Nación. Este era su lugar. Que te marca que era la mesa de él. En 1907, 6, 5, ya variaba el esquema de sacarle los nombres de persona a los establecimientos comerciales y ponerle eslogan o nombres. Sí, de fantasía. De fantasía. En vez de ponerle Pérez, Pérez, como te llamaba Entonces vos, él siempre le decía al gallego, cámbiale el nombre. Y cuando hace el cruce en Globe del Río de la Plata... Él se quedó en el medio, era así la historia. No, empezó a bajar el globo. El globo fue perdiendo... Fue a altura a mitad del Río de la Plata. Empezaron a tirar todo lo que había dentro del globo y ellos tuvieron que tirar hasta la barquilla. Entonces llegaron cerca de las costas de Montevideo agarrado de las correas que tienen. Y ahí cuando llegaron fue la gran novedad y qué sé yo, y cuando volvió acá le dijo, bueno, pues cambiale el nombre, le decía, acá llegó, ponele Pampero, que se llama el Globo, o ponele Globo. Ahí le pusieron el Globo, 1908. Un gran influyente por la época, Jorge Newbery. Claro, y aparte de eso, era muy importante él, ¿eh? Él era un cliente de acá que venía fijo todos los días. ¿Y qué es lo que lo caracterizaba? El puchero. El puchero. Siempre puchero. Lo que tiene de bueno el puchero que sirve para muchos. Vos decís, ¿cuánto cuesta un puchero? Supongamos, 50.000 pesos. Pero es para 5 personas, porque no puedes hacer menos, porque hay muchas cosas que ponerle. El puchero mixto le llamamos nosotros. Por eso. Son 3 carnes ¿qué en la base. Carne de vaca, cerdo, gallina. Amo el puchero ese. Acordate que la carne de cerdo es el chambonón, o sea, es el jamoncito de la pata delantera, que es un jamoncito chiquito, que todas esas carnes que nosotros las hacemos salar, vienen salados y ahumados, y se van hirviendo, después de ahumarlas, en el momento, más o menos en el momento de que sale. Bien fresco. ¿Y después qué más? ¿Carne de vaca? Carne de vaca que es asado de tira acá. Claro, espectacular. Porque es lo mejorcito y lo que más aguanta. Ya te digo, gallina, el llamonón de cerdo y todo lo demás, chorizo, morcillas, pancetas, todas las verduras.
Ya se me hace agua la boca. Bueno, Armando, si te parece, Sí. vamos a la cocina. Yo quiero ¿Cómo no? conocer cada olla, cada caldo, cada sabor, porque quiero probar ese puchero. ¿Cómo no? Vamos cuando quieras. Vale. Armando, acá se hace la magia entonces. Sí. Mirá. No es magia, pero A ver. algo parecido. Vamos a pasar acá por los fogones. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, querido? ¿Todo bien? ¿Y él quién es? Se va a encargar de vos porque él es el que Jorge. acciona acá. Jorge. Así Jorge. es. Bien, vos sos el famoso Jorge. Sí. Y acá, pero ¿cuánta olla que hay? Bueno, pero acá tenemos dividido todas las verduras, se cocinan aparte. Sí. Los chorizos, la carne, el chambonó de cerdo, todo lo que lleva el puchero, digamos. Bien. Bueno, Bueno. ¿nos abandonás vos? Sí, sí. Bueno, yo Te después te agradezco. digo cuántos bigotes le doy. Juan. Gracias por Chao, recibirme. gracias a vos. Bueno, Bueno, a ver, bien, ¿qué es esto? Carne de cerdo. Chambonó de cerdo. Bien. ¿Eh? ¿Qué tenemos por Después acá? Acá tenemos la panceta y el chorizo colorado. Ahumado. Esa es la panceta ahumada. Y el chorizo colorado. Perfecto. Después acá tenés las tiras de ¿De asado? asado. Mirá para que... el puchero, ¿no? Bien. Bueno, después empezamos acá con las papas. Las papas que se ven ahí. Bien. Papa. Todo por separado. Ajá, todo por separado. Acá tenés Garbanzo. el garbanzo. Acá tenés la zanahoria. ¿Que la pasás al garbanzo? No, después se sirve todo el puchero, se sirve por separado. Toda la Sí. verdura por un lado Ok. y toda la carne por otro. Ok. O sea, ¿el secreto cuál sería básicamente? Que cocinás cada materia prima en su olla, tiene distintos puntos de cocción, ¿entiendo? Sí, distintos tiempos. Se cocina mucha más cantidad que esto. Ahora estamos mostrando para un puchero, dos. Sí. Pero en realidad nosotros los fines de semana vendemos 50, 60 pucheros. Entonces Claro. las ollas son más altas. Lo que pasa es que si ponemos las ollas altas no podemos filmar adentro. No lo que puedo tiene. mostrar lo que tiene, Pero perfecto. en general se cocinan en diferentes ollas, la papa, la batata, el choclo, el zapallo, la selga que está allá, el repollo, Bien. el chambonó, la carne de vaca, el pollo, y después se sirve todo lo que sea carne por un lado, Sí. que vas a tener el plato terminado ahora en la mesa. Ok, o sea, para hacer un puchero mixto de 3 carnes como el que vamos a comer, ¿cuánto llevaría de tiempo de elaboración? Y 2 horas y media más o menos. De cocción, Sí. más la previa que sería el mise en place, limpiar las La papa, pelar la papa, la Lo- zanahoria, la batata, el choclo, Ok, la selga, todo tiene su tiempo, pero lo que más tarda son las carnes. me voy a acercar. El olorcito que se siente, chicos, el aroma es impresionante. Mientras Jorge sigue cocinando, acompáñenme a seguir recorriendo la historia de la cocina argentina. Bueno, María, o como te dicen acá, la tía La María. tía María. ¿Por qué la tía María? Y porque soy más grande que varios. Bueno, yo te puedo decir la tía María también. Tengo la juventud acumulada. Tía María, me contaron que trabajaste mucho tiempo en el Hotel Castelar. Mira, yo era la tesorera, pero paralelo a eso, como teníamos la habitación 704, donde se había alojado Federico García Lorca, con un grupo de compañeros y de personas externas que colaboraron, se sumaron al proyecto, le dimos a la habitación una proyección diferente a la que ya tenía. Cambiamos una escenografía que hablaba mucho de la muerte, de la partida y de la muerte. Nosotros le dimos el enfoque de la vida y del éxito de Federico, porque él se consagra dramaturgo aquí en Buenos Aires. Entonces quisimos enfocar mucho más esa faceta y hacer más que nada un lugar que fuese para el encuentro, para la memoria, ¿no? El Hotel Castelar cerró sus puertas hace varios años, entonces hemos podido concretar la gestión de rescatar gran parte del material que se exponía allí y tenerlo aquí en el Globo, dado que
forma parte este restaurante de la ruta lorquiana que Federico recorrió en la Avenida de Mayo. Claro, de hecho acá vino a Argentina en su momento en el 33, En si el mal no 33, recuerdo, en a octubre del estrenar Bodas de 33. Sangre, que es un clásico. Exactamente. Cuánta historia, ¿no? Cuánta historia. Ahí estaban también las rivalidades entre Lola Membrives y Margarita Xirgu, la complicidad de las mucamas con Federico, porque Lola lo hostigaba para que siguiera produciendo y escribiendo obras, y Federico era un gran bohemio. Claro. Entonces, bueno, las mucamas del hotel, en complicidad con Federico, siempre le decían que estaba trabajando, pero Federico por ahí estaba de durmiendo bandurria o de ahí, bandurria. Claro. Sí, eso pasaba. ¿Fuiste a ver varias horas de él? Sí, ¿Sos sí. habitué del teatro? Sí, sí, yo amo el teatro y bueno, aquí estamos muy cerquita del Teatro Avenida, que es el ícono de la Avenida de Mayo, y bueno, ¿Dónde se el estrenó? principal lugar de trabajo de Federico, pero el hecho de que haya estado en el Castelar se justifica por algo. Primero, por la cercanía, ¿no es cierto? Y segundo, porque en el Hotel Castelar estaba Radio Stentor y Peña Signo, que era un rinconcillo donde se reunía toda la élite cultural, todos los artistas y músicos de la época. Y tanto el restaurante El Globo como el Imparcial eran los lugares típicos donde esa gente iba a almorzar, a cenar, a pasar un buen momento. Entonces, a la salida del teatro venían aquí. ¿Y qué pedía García Lorca acá? Mira, a él le gustaba mucho el puchero, por supuesto, y los postres nuestros, el flan casero con dulce de leche, ese tipo de cosas, aunque la casa tiene muchas de las comidas españolas. Bueno, él trataba también de probar lo argentino. Bueno, Jorge, gracias por recibirme con Armando, ahí súper amables los dos. Estuvimos en la cocina, me llené de aromas, de sabores, pero ahora quiero que me cuentes un poquito de la historia, ¿no? Del lugar. Sé que pasaron muchas celebridades. Así es, acá, bueno, vienen muchos personajes, vinieron todos los presidentes, pasaron por acá. Bueno, personajes como Mirta Legrand, Franchella, por ejemplo, viene a comer acá en estas mesas, pues está más resguardado en este salón, digamos. Sí. Arturo Puig, vienen, bueno, una barra de 10, 12 actores que vienen casi todos los jueves a comer en este lugar, que vienen medio de seguido. Adrián Suárez. ¿Qué presidente, cuando me dijiste lo de los presidentes, qué presidente fue él como el que pidió algo así como exótico o por ahí que les pidió muchas cosas? No, a ver, todo vinieron antes de ser presidente, porque por ejemplo Menem vivía acá en un hotel pegado a nosotros, Macri, Néstor, todos venían antes. Después cuando asumen, vienen después cuando dejan de ser presidente de vuelta. No vino, los únicos que vinieron como presidente creo que fue Arturo Iglia, hace mucho tiempo, y Alfonsín como presidente. Sí, yo pero me después lo cruzaba nosotros en Alfonsín, hijo, acá en bueno. El Globo. También que después, viene. bueno, a ver, personajes vienen siempre. El otro día vino el Kiko, por ejemplo, que hacía el Chavo. Sí. Bueno. Carlos Villagrán, creo que bueno, sí. Vienen distintos personajes continuamente, digamos. Después vienen exfutbolistas, jugadores, vienen de todo. ¿Y qué, por ejemplo, Mirta Legrand? Ponele, cuando vino Mirta Legrand. A ella le gusta comer una suprema que se llama Maryland. Sí. Eso es lo que le gusta comer a ella. No es que come tanto el puchero. Acá la mayoría que viene en el invierno viene a comer el puchero, viene a comer la pata de cordero a la segoviana, o cuando es más verano, un buen ojo de bife, un bife de chorizo, pero en general la gente en el invierno lo que es el globo es clásico por el puchero. Maradona, por ejemplo, ¿cómo fue? Pues me imagino, Maradona acá, si te debe haber explotado de gente. Se llenó ¿Cómo todo. fue? A ver, el tema de Maradona era que Maradona traía todo tipo de público. O sea, veían que entraba y el que pasaba o empezaban a correr la bola que estaba acá adentro, digamos, y bajaban de los hoteles y todos querían venir a pedirle algo, ¿no? Entonces tenía que cerrar las puertas directamente. No se puede seguir trabajando con él. Sí, no puede seguir con la gente que está adentro y con él. Pato Fillol viene siempre con la familia también y él come normal, digamos, pasta,
milanesas, bife. Hacen un popurrí, no Sí. todos comen lo mismo. Algunos de la familia comen tal vez come puchero, pero en general comen diferente. Y lo que veo del lugar es que tenés como... está muy conservado el tema de la historia, ¿no? Hay máquinas de escribir viejas, hay cuadros como antiguos, espejos. Son cosas que usábamos antes, entonces... La son vajilla más de quedan- atrás. ¿Qué historia tiene la vajilla de atrás? Son cosas de globo de antes que fui reciclando y poniéndolo en valor, ¿no? Y bueno, me gusta en este salón, le decíamos Salón Dorado. En este salón lo que me gusta es que tenemos todo tipo de antigüedad. O sea, también las mesas antiguas, las sillas. Vos sos misionero. ¿Hace cuántos años que vives en Buenos Aires? Hace 32 años. ¿Y por qué te dedicaste al negocio gastronómico? A mí me gusta estar con la gente, sí, me gusta hablar, me gusta... a ver, la gastronomía lo que te ayuda es mucho a conectarte con la gente y a estar con, qué sé yo, con embajadores, con... No me agradan mucho los políticos en general, pero bueno, con políticos, con artistas, con el cliente mismo que viene siempre. Nosotros tenemos acá, tanto acá en el Globo como en Imparcial, tenemos gente que viene hace 50 años a comer al mismo lugar, o sea, tenemos clientes que vienen... Bueno, yo hace 18 que vengo ¿Viste? acá. Entonces tenés Sí. un buen diálogo con la gente, man. ¿Es muy complicada la vida de un gastronómico? Tenés que estar. No sé si es complicado o no, pero hay que estar todos los días, más cuando no sos un gastronómico que podés delegar. Bueno, Jorge, fue un placer. Gracias. Pero bueno, gracias por todo este recorrido que me diste, no solo en la cocina, sino de la historia. Y la verdad es que es apasionante. Bueno, muchas gracias. Porque son pocos los lugares que existen todavía en Buenos Aires y que tienen tanta belleza. Porque la belleza no es solo lo bonito, sino... Bueno, además que es hermoso el lugar, pero la belleza histórica que tiene este lugar. Muchas Es un gracias. museo vivo. Sí, es algo histórico. Bueno, están declarados como interés cultural los dos restaurantes, así que... Por la Para la legislatura. legislatura, sí. Claro, que no es poco. Este sábado no te pierdas en Detrás del Deporte un gran recorrido por el Museo del Comité Olímpico Argentino, repasando las medallas, las mascotas y las participaciones de nuestro país en la máxima cita del deporte mundial. Detrás del Deporte, este sábado a las 2 de la tarde. Sumate Unife, sumate un buen día. Eres un psicópata, igual que él. ¡Vuelve a reírte de mi papá! Cuando su papá desapareció, un niño no buscó respuestas, buscó ayudar. La gente de la calle como Delia, como papá, ellos siguen allí. No podemos abandonarlos. Hará mucho frío. No podremos ayudarlos a todos. Aquí hay una. A veces los actos más simples son los que encienden la esperanza más grande. Dijeron que necesitas ayuda. Y su idea cambió una ciudad y tocó miles de corazones. A veces pasan cosas y no sabes cómo seguir adelante. Y debemos empezar de cero. Debemos creer en que podemos hacer un cambio, por muy pequeño que sea. Este domingo 29 de junio a las 21 horas, no te pierdas El Deseo de Philip, una historia real de amor, fe y compasión que transforma. No siempre parece tener sentido el plan. Hasta oír a alguien hablar de un plan es como un dedo en la llaga. Pero mantén tu corazón abierto. El Deseo de Philip, en Cine Unife Max, especial Mes del Padre. Federico García Lorca solía frecuentar el restaurante El Globo en Buenos Aires durante su visita en 1933, donde se reunía con amigos para compartir noticias de España y anhelar la victoria de los republicanos. El restaurante, conocido por su tradicional comida española, especialmente el puchero, era un lugar de encuentro para intelectuales y artistas, incluyendo a Lorca, quien disfrutaba de su ambiente y la comida. Lorca
Visitó Buenos Aires para promocionar su compañía teatral La Barraca y su obra Bodas de Sangre, que se representaba en el Teatro Avenida, con gran éxito. En el Hotel Castelar, donde se hospedó, hay una placa que recuerda su paso por la ciudad. Bueno, acá comenzamos este pequeño recorrido con un panel que te habla de los eventos más importantes de la Argentina en la década del 30. Fíjate, la Avenida de Mayo antigua, Sí. Y allí Lorca con Pablo Suero, con Fontanals Claro. y en el hall del Teatro Avenida. Sigamos que queda aquí recorriendo. nomás. A ver. Aquí la Junta de Estudios Históricos de Montserrat lo imagina a Lorca porteñado. ¿Pero por qué? Porque Lorca amaba nuestro tango y nuestro lunfardo. Claro. De hecho, le gustaba muchísimo aprender esas palabras que, bueno, pertenecen a nuestro como, argot. Che, Sí, por ejemplo. laburo y Sí, todo ese tipo de laburo. palabras. Bien. Bueno, nosotros hemos hecho 4 segmentos. En este primer segmento es un poco toda la infancia. Acá son facsímiles que hemos recibido por una donación de la Diputación de Granada, que te hablan del acta de nacimiento y de bautismo de Federico. Allí cuando era pequeño en la escuela, Federico, el ¿Cuál? que tiene el sombrerito. Ay, tenía que ser él. Claro. ¿Entendés? Muy pequeño. Y ya se destacaba. Y ya se destacaba. Acá, esto es una cuenta hecha por Federico más o menos a la edad de 11 años, Mirá. cuando tenía que ingresar al Instituto de Técnica de Almería. Luego, bueno, aquí con su hermana Isabel, ahí Federico le está enseñando a leer una partitura de música. Claro, era una gente muy culta. Muy leída. Culta, muy leída. Sí. Este es el dibujo que él mismo hace cuando en el año 29 editan El Romancero Gitano y el Teatro La Barraca, que no podía faltar, como Federico, un gran defensor de lo que Lola es Membrives, el lo que me teatro contaba, mirá. espontáneo. Lola Membrives. Claro, el teatro no comercial era la gran defensa de Federico, Te ¿no? juro que quisiera ser, si existiera Federico, yo querría ser amigo. Bueno. Y sí. Y es un poco... Como que es un personaje sigue muy siendo amigo de interesante. todos. Bueno, aquí vos fíjate qué linda esta determinación o definición de teatro. Para Federico el teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Acá lo tenés en Radio Stentor, que quedaba en el sótano del Hotel Castelar, con Elena Cortesina, cuando hacen Títeres de Cachiporra, con Lola Membrives, y aquí en uno de los, Sí. sótanos del Teatro Avenida también, con Nora Lange, con Oliverio Girondo, con Lola Membrives y toda una cantidad de artistas que, bueno, obviamente lo seguían a Federico a todas partes. O sea, este es el pasillo lorquiano. del Este es el Globo. pasillo, es el rinconcillo de Lorca en el Mirá, restaurante Lorca El por Globo. un torero. Acá Lorca lo despide a su gran amigo Ignacio Sánchez Mejía, que era, mirá qué loco, era poeta y torero Ignacio Mirá, Sánchez Mejía. Era como ser médico y bailarín. Bueno, Una cosa así, y sí. Federico tuvo un mal presentimiento porque Sí. fue la última corrida de Ignacio, él iba a dejar de ser torero y bueno, lo embate el toro y, bueno, lo mata. Y lo mata. Y luego acá sabemos que cuando a Federico lo toman preso, él está en un lugar con 2 banderilleros y con un maestro de escuela, Dioscoro Galindo. Y bueno, lamentablemente sabemos cómo termina todo. En la madrugada del 18 de agosto de 1936, acusado de colaborador con el comunismo y además también de homosexual. Claro. Y Sí, sobre todo creo que lo mataron por eso. esta nota que dice qué infamia, fíjate vos, la escribe su mismo maestro de escuela, el señor Espinosa, que aún vivía porque Federico murió muy joven y que tuvo el coraje de decir que eso que había ocurrido había sido una verdadera infamia, algo terrible, Y sí. que totalmente inhumano. Igual siempre digo, porque esto me duele mucho en diferentes maneras,
que Federico García Lorca es un poco el personaje conocido o ilustre que representa a cientos de víctimas y además no solo gente grande, sino muchos menores. Acá tenemos un dibujo de Rafael Alberti. Sí, Alberti cuando terminó la Guerra Civil Española dibujó en un solo trazo la Paloma de la Paz. Y por supuesto no podía faltar el poema que Antonio Machado le dedica a Federico, El crimen fue en Granada. Y algo que me llamó la atención del dibujo este es que ponían la dirección y el teléfono. Fíjate vos. ¿Y por qué? No sabes. La verdad que no lo sé, pero... Qué loco. Es como que yo te hago un dibujo, dejo... Sí, y además, 11, 6, 8, de la firma pongas tus datos. Sí, muy particular, pero quiero también agradecer porque fue una donación del historiador Juan Álvarez Márquez, que era un asiduo concurrente del Hotel Castelar. Bueno, gracias María por tanta historia. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, esto está para el público, para la gente, para los artistas. Lobo, que vengan al Lobo a comerse un puchero, aparte la tía María te incluye esta visita guiada gratuita. Estuvimos hablando con Jorge, con Armando un poco de la historia del Globo, luego vino la tía María que abrió un abanico de historia con Lorca, y ese museo que tiene ahí escondido. Y bueno, ahora se vienen cosas ricas, que es la estrella del lugar, el puchero de la mano de Oski Guzmán. Así que no se lo pierdan. Bueno, Oski, gracias por venir. Qué placer inmenso tenerte acá. Bueno, gracias por la invitación. Soy un gran admirador de tu laburo. Pues gracias. Porque sos un chabón que además que veía hace años que labura esto, sos súper ecléctico. Bien, sí. Como que hice de todo, digamos. Hice muchas cosas en diferentes ámbitos. Sí. Me reconozco en ese lugar. Sí. Claro, yo te siento como ecléctico y como que sos un hacedor. Ajá, esa sería la palabra. Me gusta. Así que nada, yo dije, a vos que lo tengo que tener acá. Y aparte, bueno, porque sos un especialista, entre otras cosas, de Lorca, por cosas que hiciste. Pero, pero estábamos hablando un poco de todo. Me hablabas antes de empezar que tenías raíces andinas. Decís, soy un porteño, pero con raíces andinas. Sí, claro. ¿Y cómo te influenciaron esas raíces andinas? En el sentir. Algo que es muy difícil de comprender desde la porteñidad. En la porteñidad comprendemos el sentimiento. El sentimiento, sí, el porteño tiene un sentimiento hacia sus cosas, sus barrios, su gente, su kiosquito, donde va, los lugares que arma, ¿viste? Construye en el día a día. Construimos un sentimiento, construimos. Ya ahí, eso de construir un sentimiento te aleja del sentir. Sí. El sentir, que es andino. Yo, mientras me vas contando, armate que yo te voy a servir, ¿eh? Vamos a ir probando la tortillita española de acá. Muy bien. El sentir tiene que ver con algo, inexplicable de la naturaleza. Algo que es un abordaje que la naturaleza hace sobre vos. Sí. Yo cuando fui a Bolivia, cuando viajé a Bolivia, o cuando viajo al norte, a Jujuy, a Salta, me nace ese sentir. Hay algo en mí que se despierta, que me siento frente a la potencia de una naturaleza que me arrastra y me hace sentir como parte de una cosmogonía, como que soy parte de ese lugar, ¿no? Sin haber construido yo una relación constante del día a día con ese lugar. Y sin embargo, tanto Bolivia como el norte argentino, arrancando desde Córdoba, Santiago del Estero hacia arriba, todo el norte argentino, me cautiva ese lugar, lo que me hace sentir. Siento ese sentir. Sentir es... Acá hay algo que vibra conmigo. Como una yo conexión, vibro diferente en este lugar. Desaparezco. En este lugar me soy invisible. ¿Cómo lograste en algún punto despegar de eso para ser artista? Porque no es fácil para nadie ser artista. Sí, bueno... ¿Cómo eran tus padres con vos? Mi familia, digamos, de alguna manera era artista. Mi mamá bailaba folclore. Cuando se vino acá, mi mamá se vino en la época de Perón, tenía 15 años, de Bolivia. Y entonces se hizo porteña, nunca perdió ni las costumbres ni su manerita de hablar tan dulce, que es la manera andina, ¿no? Una dulzura, una cadencia muy,
muy amable. Pero era bailarina. Creo que en ese sentido eso ayudó a que cuando yo tomé la decisión de traicionar las expectativas de mi familia. ¿Cuáles eran? Médico. O sea, mis viejos querían que yo tenga un título. Claro, porque para ellos era importante que yo estudie. Con mucho esfuerzo, mi familia quería que sea abogado, imagínate. Bueno, entiendo. Mi familia, clase baja obrera, o sea, costureros. Clase baja obrera, vivíamos en un cuartito chiquitito de 4x4. ¿Tenés hermanos? Sí, 2 hermanas. Mis padres, mis 2 hermanas y mis gatos. Entonces, había muchas expectativas, pues yo le dije, bueno, voy a ser médico. Y bueno, genial. Pero como yo, mi verdadera vocación era ser profesor de artes marciales, de Kung Fu. Ah, mira. Yo hacía Kung Fu. Entonces me anoté en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático porque un compañero me dijo que había una materia ahí que se llamaba Acrobacia, Violencia en Escena y Esgrima. Y por esa materia fui y me anoté, dije, voy a dar una carrera, un título a mis papás y voy a hacer una carrera que tiene una materia que a mí me interesa para hacer Kung Fu. Bueno, descubrí el teatro así. O sea, tus padres se querían morir, que dijeron... Mi padre no me habló durante 3 años. Ah, es un montón. Como un dato particular de color. Mi madre me apoyó enseguida porque me vio actuar enseguida, además porque yo entré al conservatorio y entré en el elenco de Teatro Callejero de la Ribera, que yo soy del barrio de La Boca, hacíamos funciones en Caminito, y ahí mi mamá me vio actuar por primera vez. Actué haciendo de un gallego. Mirá. Sí, hacía gallego Requeijo. Y fue a verme actuar mi mamá, y cuando volvió de verme actuar, me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Servís. Servís, me dijo. Esas palabras me hacen acordar mucho a mi padre. Claro. Esto no me Nuestros sirve. padres y nuestras madres. Y bueno, son ese lenguaje. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Y sabes por qué me dijo servís? Porque me dice, fui a verte actuar y vi que estaba Vergara Leumann entre el público. Vergara Leumann, para los que hoy no conocen, bueno, sabemos que es un hombre muy culto, un hombre que tenía bien porteño de la cultura, del tango y de la poesía, invitaba muchos artistas a su programa en Canal 7. Si te había visto Vergara Leumann era que servía. Es que se paró al lado y Vergara Leumann dijo, mira este pibe qué bueno que es. Claro. Y eso para mi mamá fue... Necesitó que alguien se lo corroborase, se lo reafirmara. Mi papá recién volvió a hablarme cuando me vio actuar a los 3 años en el Teatro San Martín, en una obra. Bueno, es real que por ahí el laburo del artista es un laburo difícil desde los inicios, porque también venimos de una cultura ítalo-española del trabajo, y que esto que vos decís, mi hijo el doctor, digo, es como que tenés que ser profesional, pero que... Digo, esto no es que no sos profesional. No, claro. Porque los médicos hoy no ganan un mango. Sí, tampoco. Sí. Y cuando sos médico tenés que hacer muchas prácticas, ver dónde voy, cómo me ubico, en dónde trabajo. En cada profesión tiene como su propio camino. No, lo que pasa es que por él el laburo del artista es más difícil. Es más complejo, ¿sabes? Más que difícil. ¿Por qué? Porque fíjate que, no sé, a ver, un carpintero trabaja con la madera. Un artista, ponerle un pintor, trabaja con la tela. Un costurero trabaja con la tela. Sí, un constructor con ladrillos. Hace un plano. Los artistas ponen el cuerpo. Exacto. Nuestro cuerpo. Entonces, los límites que tiene la construcción de tu profesión son los límites que tu cuerpo impone. Me dije a mí mismo, no le pidas a tu profesión lo que no sos capaz de darle. Y ahí fui. Puse todo. Empecé a los 18 años a trabajar, a estudiar en el conservatorio y a trabajar haciendo teatro callejero sin pasar la gorra. Porque mi maestro decía, es nuestra tarea dentro de la sociedad hacer teatro. Es lo que se espera de nosotros. Vamos a hacerlo. Y no pasábamos la gorra. Mira. Recién a los 2 años de hacer teatro callejero todos los domingos en Caminito, alquilamos un espacio, nos echaron del Teatro La Ribera donde guardábamos los vestuarios, entonces alquilamos el atelier de un pintor, en un conventillo en La Boca, donde guardábamos los vestuarios, y para pagar ese alquiler es que pasábamos la gorra. Mira, bueno, eso es vocación de servicio. 10 años estuve así, sin cobrar un peso de ningún lado, hasta que empezó mi profesión. Y entonces, pregunta de rigor, ¿de qué vivías en ese momento en el mientras tanto? De lo que podía. A veces conseguí un trabajo en una librería, a veces conseguí un trabajo en un supermercado, a veces me contrataba un amigo, me decía, che, necesito un mimo para un evento, iba hacia un evento, y mucha hambre, mucha hambre.
pero no sentía el dolor del hambre. Sentía que estaba lleno de algo que me gustaba mucho hacer y que no vivía para hacer teatro. El teatro me estaba construyendo a mí. Yo iba por la calle recitando poemas. Por eso cuando entré hoy al Globo y pasé por el pasillo de Federico García Lorca, le dije a tus productores, estoy conmocionado. Nunca vine al Globo. Me invitaron 1000 veces y nunca pude por X motivo. Sí. Y pasé por ese pasillo y digo, ¿cómo puede ser que no haya visto esto yo? ¿Cómo puede ser que me lo haya perdido tantos años, siendo que el primer libro de poesías que me compré con mi plata fue las poesías completas de Federico García Lorca cuando tenía 19 años? No es para hablar de mí, pero es lo que hablábamos fuera del aire, que yo antes de conducir, de trabajar en televisión, fui productor de teatro. Y produje un homenaje a Lorca, y ahí me sumergí en el universo de Lorca con pequeñas escenas de Lorca. Y nada, y claro, para esa época, porque para hoy, para estos tiempos, digamos, sí, obvio que no sería algo tan disruptivo, pero en esa época pensá que era un tipo que era gay y que además de gay era contra el gobierno de Franco. Entonces eran dos cosas que era como... Por lo que se lo acusó de comunista. Cosa que no no era comunista. No, lo mataron por gay. Exacto, pero los motivos, sí, ¿no? Los motivos que ellos pusieron, porque es rojo, y no dijeron que era porque era gay. Claro. Que era lo que más les molestaba, claro, para la sociedad pacata que estaban construyendo. Exacto. Pero en realidad lo que digo, en su riqueza, yo que he leído varias obras de él, lográs entender esto que hablábamos también de Salvando las Distancias, de Urdapilleta, Tortonese y Gasalla con su humor, que él a través de sus obras tenía era como una delicadeza, o sea, porque contaba temas que pasaban en la España de esa época, pero a través de sus obras con una poesía, tenía una sensibilidad. Creo que tenía eso que me preguntaste al principio y que podríamos linkear. Comprendía el sentir del pueblo gitano. Y al mismo tiempo tenía la artesanía de construir con palabras un nivel de literatura poética de alta sensibilidad, de alta alcurnia, con temas populares. Porque él nunca se despegó del sentir popular. Por algo su libro más famoso se llama Romancero Gitano. No se llama la gran literatura. Claro, él era pueblo. Él sentía al pueblo. Lo sentía su dolor, sentía sus esperanzas, comprendía su fe. Digo comprendía enseguida, ¿viste? Me sale la construcción. No, sentía. Él era parte de esa cosmogonía. Por eso, ahí que vi recién en el pasillito el cuadro donde están los poemas a Ignacio Sánchez Mejía, su amigo y poeta, torero. Por eso entiende el mundo del torero y por eso escribe esa elegía de 4 poemas donde se despide de su amigo tan maravillosa. Es tan maravilloso, yo me sé los 4 poemas de memoria. O sea, pero porque cuando era chico, a mí me atravesó. Había cosas que de mi infancia tienen que ver con la Bolivia que yo escuché de mis tíos, de mi familia. Pero cuando empecé a elegir, fue García Lorca quien más se me acercó a ese sentir con el que yo crecí, ¿no? Yo hice hace mucho, estrené en el año 2010 el espectáculo El Bululú, que hacía José María Vilches. Y se llama El Bululú Antología Endiablada, ¿no? Y es porque mezclo el mundo andino con el mundo gitano. De hecho, hay un romance, el romance de La Luna Luna. La luna vino al fragua con su polizón de nardos, que yo lo hago como si fuera una coplita andina. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El cielo está bien. O sea, todo con una coplita bien andino. Sí. O sea, ambos pueblos, esto que decías, ¿qué sucede? Que es una sociedad cerrada. ¿No es acaso la gitana una sociedad cerrada también? Sí. ¿No están en esas sociedades cerradas lo más puro que no ha contaminado el progreso? Porque no han sido contaminados por el progreso. Y sin embargo, si vos escuchás
en España. Lo último del rock o lo último del rap, todos son con mezclas andaluzas, todos son con mezclas gitanas, porque es en esa fusión con la pureza de su sentir, no de la raza, como se dice de manera errónea y horrible, sino la pureza de un sentir de un pueblo. Ahí está lo genuino, lo realmente diáfano de la existencia, ¿no? Lo que no tiene, no busca, sino que encuentra. Oski, llegó la mejor noticia del mundo. Ahí llegó el plato maestro, mira. Bueno. Mirá. Llegó el puchero. No, por favor. Parte 1 y parte 2. Ahora viene la segunda parte. Espera. Pero esto, chicos, o sea, claramente todos los de la producción después van a comer con nosotros. Mirá lo que es esto. Guau. Me habían hablado tanto del puchero del Globo. No. Mirá lo que es esto. No. Uy. No, me muero. Bueno, por favor. Mira, acá tenés panceta, gallina, cerdo, chorizo, morcilla y carne, ahí asado. Sí, está asado. No, esto es magia pura. Bueno, mientras vos me seguís charlando, yo te voy a servir. Por favor. Pero vos decime, ¿qué querés? Y yo te sirvo. Yo quiero un poquito de chorizo y un poquito quiero poner este asadito. Bueno, y te digamos y también, sí, morcillita también. Obvio, yo te voy a servir un poco de cada cosa. Contame un poco del bululú, vamos a comer un pedazo cada uno. Bueno, mira, cuando yo empecé a los 18 años en Teatro Callejero, mi director, que fue como mi padre, que yo lo adopté en ese momento porque, bueno, mi propio padre no me hablaba, entonces, que se llama Juan José Citrian, persona que adoro y con todo mi corazón, me regaló el cassette grabado del disco del bululú de José María Vilches. Entonces, yo lo escuché y me produjo tal fascinación que me lo aprendí de memoria. Sí. Y en el medio, él hacía lo que llamaba la españolada, que eran poemas y canciones de Federico García Lorca. Por ejemplo, hacía la baladilla de los tres ríos. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos, los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Ay amor, ay amor, ay amor que se fue y no vino. Ay amor, ay amor, ay amor que se fue y no vino. El río Guadalquivir tiene las barbas granates, los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. Ay amor, ay amor, ay amor que se fue y no vino. Ay amor, ay amor, ay amor que se fue por el aire. Para los barcos de vela Sevilla tiene un camino. Para los barcos de vela Sevilla, así, imagínate. ¡Qué hermoso! ¡Hermoso! Yo te digo que qué gusto tenerte, Oski, porque sos arte pura. Pará, yo te estoy sirviendo mitad y mitad, mirá. Sí, súper. gracias. Mirá, pará que te tengo que seguir sirviendo. Por favor, dale. Ahora, nos falta el aceite de oliva, ¿está por ahí? ¿Para qué querés? ¿Qué querés? Te puse papa, calabaza. Choclo. Choclo, un choclo. Bueno, te doy un choclito. Choclito. Así que imagínate, para mí fue un descubrir el universo de los poetas a los 18 años. Y aceite de oliva, sí, por favor. A través de José María Vilches, conocí a todos los poetas españoles. Recién veía por acá, ahí en el pasillo donde están todo el homenaje a Federico García Lorca en el Globo, veía, por ejemplo, un programa del teatro, las obras que él hacía, que hacía Federico García Lorca con la barraca, y decía Los Habladores. Y Vilches hacía el entremés de Los Habladores, que también hago yo en el Bululú, que es de Cervantes. Es impresionante lo que es eso. Es increíble lo que hizo Cervantes, porque son personas que hablan y no paran de hablar y leen una cosa como nuestro oficio, digamos. Como nuestro oficio. Sí, entonces, que conecta cosas. De repente estás un tipo que le impide, señor mío, yo soy un pobre hidalgo que me he visto en honra, tengo necesidad. He sabido que vuestra merced ha dado 200 ducados a un hombre que le había dado una cuchillada. Y por si vuestra merced le deleite en darlas, aquí vengo a que me dé una donde fuere servido, que yo me dejaré por 50 ducados menos que cualquier otro. O sea, no para de hablar y hablar y hablar y hablar. Y entonces el tipo, el señor que lo recibe, le dice, para de hablar. Le dice, pero quédese, porque me puede ayudar con mi mujer que no sabe lo que habla. Habla y habla. Entonces la llama a la mujer, doña Beatriz, Beatriz. Y viene, este es un primo mío que se va a quedar en casa. Le dice, no. Y le miente, le dice que vino porque va a servir en el reino. Entonces, y ella empieza a hablar con él también, empieza a hablar y hablar y hablar. Y hay un duelo entre habladores. La memoria que tenés, Oski. La memoria es para el actor un ejercicio obvio, indispensable.
nunca lo tomé como tal. Simplemente es Algo tan natural. apasionante lo que me sucede cuando algo me gusta que voy a fondo con eso y Sí, das la me absorbe, entregar la ¿viste? piel, obvio. Me absorbe. Así aprendí millones y millones de poemas, de obras. Y el cuerpo también, ¿no? Obvio. El cuerpo. Al poner el cuerpo se graba diferente. Al poner el cuerpo algo se graba distinto. No por nada los pueblos cuando necesitan recordar algo marchan. Ponen el cuerpo, van a algún lugar para recordar, para que la memoria quede activa. Esperá, vamos a probar primero y seguimos hablando. Porque Dale. quiero que probemos un poco de cada carne para puntuar esta comida. A ver, me falta un poquito de sal, que yo le voy a poner. Exquisito. Yo soy salero. Yo también, pero me gusta de algunas comidas sentir, no sé, ¿cómo es sin tanta sal? Sentir la materia prima. Exacto, ir al fondo del gusto. Como tomar un café sin azúcar. Yo lo tomo sin azúcar. A la soda La tampoco. panceta me encantó. A ver. Vamos a meterle así, probamos un poquito de cada cosa. ¿Viste lo que es esa panceta? Cuando fui a Tailandia, estuve en Tailandia, la comida tailandesa es exquisita. Sí, es algo como muy lejano de nosotros. Muy lejano, y es que despierta así rincones de tu paladar que desconocías. Y inauguramos una frase con mi mujer que era: hay fiesta en mi boca, en Tailandia. Pero hoy la vuelvo a sentir. En algo tan Esta simple. este pedacito de panceta que Y me aparte- acabo de poner en la boca es increíble. ¿Tenés hijos, Oski? Una hija. ¿Y cómo te llevas? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Ella también es artista? En ella está el arte de por sí, ¿viste? Ella ya nos ha dicho que quiere ser actriz o directora. Mi mujer es actriz también, Leticia, mi compañera, es actriz. Entonces, en Casa del Teatro, ella ha participado. Teniendo un mes de vida, yo estaba dirigiendo en el Teatro Nacional Cervantes con ella UPA. O sea, Claro, mamó el teatro. y la mamá en el escenario ensayando. Entonces, es como que... Sí, como que es algo orgánico e incluido dentro de lo que es el núcleo familiar. Sí. Entonces, creo que en ella va a estar el arte. Elija lo que elija hacer, va a estar el arte, ¿viste? Metido en su vida. O va a ser una gran espectadora o va a ser un artista. Sacando tu trabajo, porque no deja de ser tu profesión. Digo, vos sos actor, trabajás de eso. ¿Qué cosas te hacen feliz? Solamente mi familia, mi casa. Ver a mi vieja sonreír. O algún amigo cuando sorpresivamente me visita. Hay cosas que tienen que ver con los vínculos, ¿viste? Esas cosas me hacen feliz. Todo lo que tiene que ver con reforzar vínculos, con sorprenderme que había una persona que me importaba más de lo que yo creía. Compartir momentos íntimos, insólitos con la compañera de mi vida, que es Leticia González de Lelis, que es, estamos juntos hace más de 25 años, casados y... Una vida llena de arte, de teatro, de viajes. Ella es una viajera incansable, o sea, me hizo ir fuimos hasta China un mes y medio viajando, o sea, fue como maravilloso, ¿viste? Yo siento que Oski sos un pibe apasionado de la vida. Estas oportunidades que me das vos, o me dio la producción al invitarme también al programa, son oportunidades para conversar y reforzar justamente eso. Acordémonos que también hay momentos en que podemos conversar, escucharnos, aunque muchas veces es autorreferencial, por lo menos compartir la vivencia, la experiencia, y eso nos invita a volver a entender que si hoy se cae Internet, y junto con Internet y atrás de Internet se cae el mundo financiero, y atrás del mundo financiero se caen todas las dictaduras del mundo y todos los estados del mundo, aún podemos seguir conversando y eso no nos lo quita nadie. No lo quita nadie. Entonces, bueno, Oski, vamos a puntuar esto. Sí. ¿Cuántos bigotes le damos? ¿Cuántos bigotes le vamos a dar? Por favor. ¿Qué sentiste? A ver, decime. No, mirá, la primera vez que viniste al Lomo. La primera vez que viniste. Puntualmente, mirá. ¿Qué te gustó? Yo he comido puchero desde chico. O sea, en mi casa se hacía puchero. Ella hace puchero, yo hago puchero.
Sí. Es ravioli, yo ravioli. Pero Sí. lo que sucede es que tiene las diferentes carnes, Sí. tienen todas un gusto totalmente distinto. Claro. E invitan como a diferentes salones del paladar, ¿viste? Este entra acá, el otro entra allá. Es impresionante. Y lo mismo sucede con Las verduritas. con las verduras. Sí, que todavía no probé todas. A mí me Estoy- falta el choclo, ya probé pero- la papa y la no, cosa. yo y no probé digo, todavía, le di a puede la ser carne, rico. pero te puedo decir que no voy a puntuar antes que vos, pero Yo yo le pongo definitivamente el número más alto. 10 bigotes. 10 bigotes, definitivamente. Yo le voy a poner No. también 10 bigotes y no porque sea el globo, sino porque Este cerdo que me pusiste es maravilloso. es que para mí, bueno, yo que hace muchos años que vengo acá y este es el plato estrella, te puedo decir que siento ese amor que no deja de ser, porque viste que es difícil que la gente en las cocinas cocinen con amor. Sí. Digo, cuando es un restaurante, Sí. digo, en los restaurantes es tipo, sale todo con fritas, ¿no? Pero este restaurante no perdió la esencia. Para mí sigue teniendo esencia abuela. Y eso yo lo valoro un montón. Así que para mí también son 10 bigotes. Bueno, ¿por qué brindamos, Oski? Por la esencia y el sentir. Por la esencia y el sentir. Porque son aquellas cosas que una sociedad no puede crear, que el progreso no puede construir y que vienen con nosotros y nos tenemos que ir de este mundo sin abandonar la esencia y el sentir. Salud. Salud. Espero que les haya gustado el programa. Estamos en Salta, Hipólito Yrigoyen, el restaurante El Globo. Buscarnos en Instagram como Restaurante El Globo. Esto fue El Plato Maestro.